se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Aleluya. Quiero hablarle de dos cosas: lo que agrada a Jesús y lo que desagrada a Jesús. Hay cosas que agradan al Señor y hay cosas que no le caen en gracia. Y hoy quiero hablarle y quiero compartirles dos pasajes bíblicos y en eso relatar lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir, creo, esta noche. Estamos entrando, como siempre les digo, a tiempos especiales donde necesitamos tocar el corazón de Dios más que cualquier otro tiempo que hayamos vivido. Necesitamos tocar el corazón de Dios, no para salvación, porque ya Él lo hizo con nosotros. Ya Cristo envió a su Hijo, ya Dios envió a su Hijo para traer salvación al mundo, pero ahora necesitamos estar conforme al corazón de Dios para que se cumplan todas esas promesas bíblicas que hay para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al de al lado: tienes muchas promesas de Dios para tu vida. Aleluya. Y dite a ti mismo: tengo muchas promesas de Dios para mi vida. ¿Lo creo o no? Entonces hay muchas promesas de Dios, cosas que han de cumplirse en nuestra vida, pero para que todo eso suceda necesitamos una sola cosa, y es agradar el corazón de Dios. Dios hace que esas promesas se cumplan en aquellos que caminan como hijos, en aquellos que se esfuerzan y hacen la voluntad del Padre. Entonces cuando hacemos eso, nadie dijo que no sea forzado, es forzado, pero se puede, con la ayuda del Espíritu Santo se puede, se logra. Entonces hacer la voluntad del Padre es bien importante para poder recibir las cosas que Jesús preparó para nosotros. Quiero compartirles un contexto que está en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Jesús estaba de regreso, estaba a sanar a un paralítico, de donde él, cuando termina de sanar al paralítico, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Jesús podría haber dicho otra palabra, pero Jesús estaba viendo el corazón de los que estaban alrededor de él. En este caso había mucha gente que creía, pero también había fariseos, escribas que estaban ahí, gente que creía conocer a Dios, pero ya su relación con Dios se había arruinado. Entonces de repente dice que Jesús sana a este paralítico. Más adelante del capítulo que le vamos a leer, esto está un poquito más arriba, pero quédese por ahí. Y dice que Jesús sana a este paralítico y después de haberlo sanado dice: tus pecados se te son perdonados. Así que empieza una blasfemia entre ellos, o mejor dicho, empiezan a hablar de que Cristo era un blasfemo, porque decía: ¿quién es este? ¿Quién se cree este para decir que perdona pecados? ¿Acaso es Dios? Ellos estaban tan ciegos por la estructura que no podían ver que el Hijo de Dios estaba manifestado en la tierra. Aunque predicaban de Dios, aunque llevaban el mensaje, tenían las sinagogas y tenían las vestiduras reales, ellos ya no tenían una relación con Dios. Por lo tanto no pudieron ver que Jesús era el que estaba con ellos. Jesús era el que estaba haciendo esos milagros. Entonces, en vez de sumar a lo que estaba pasando, dice que empezaron a crear una confrontación. La confrontación se empezó a hacer contra Jesús, porque Jesús estaba diciendo estas cosas que no cabían en ellos. Ellos estaban en estructuras y habían perdido la sensibilidad, porque la estructura te hace perder la sensibilidad de las cosas sencillas de Dios. Adoración. ¿Me das acá instrumento? No tengo instrumento de fondo. Entonces necesitamos entender esto,
Porque Dios dice que nosotros debemos mantener un corazón de niños. Por un lado, Dios nos anima a crecer, pero por otro lado nos anima a tener un corazón de niños hacia lo que Él dice. Cuando Él nos promete algo, cuando Él nos da las promesas, Él quiere que nosotros nos mantengamos en ese corazón. Niño también para las cosas malas, pero sabio en las cosas del Señor. Amén. Entonces dice Mateo capítulo 9, versículo 9, dice: mientras Jesús caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado, dice, en su cabina de cobrador de impuestos. Jesús iba caminando y vio. Diga conmigo: Jesús caminaba y vio. Entonces dice que Jesús iba caminando y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en la cabina de cobrador de impuestos. Y dice que le miró, dice, pasando Jesús, dice, de ahí vino a un hombre llamado Mateo, dice que estaba sentado, dice, en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. En esta versión dice: sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Fíjese que en esta versión más clara dice: sígueme. La palabra sígueme, cuando Jesús decía, cada vez que Jesús decía sígueme, la invitación de Jesús no era a una reunión solamente. La invitación de Jesús era a un cambio de vida. La invitación de Jesús era a dejarse discipular por Él para convertirse en un discípulo de Él. Pero requería seguir a Jesús, dejarlo todo lo que tenía. Ahora uno dice: bueno, pero en ese momento había sacerdotes, había religiosos, había escribas, fariseos, gente que conocía la ley. ¿Por qué Jesús nos llamaría a ellos antes de llamar a un cobrador de impuestos, alguien que no conocía nada exactamente del reino? Porque Jesús quería edificar en un corazón que no tuviera fortalezas para derribar, para luego tener que edificar. Entonces Dios necesitaba algo nuevo. Diga conmigo: algo nuevo. Algo nuevo para edificar, porque la estructura, lo estructural te saca de las cosas sencillas de Dios. Les dije que cuando uno se deja estructurar, así sea por la religión misma, por las leyes mismas, cuando uno se deja estructurar, se pierde lo sensible del Espíritu Santo, se pierde lo sensible de Dios. Y pasó con esta gente. Entonces dice que mientras Jesús caminaba, vio a uno llamado Mateo sentado, dice, en la cabina de cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Y entonces Mateo se levantó y le siguió. Fíjese, otra característica: decisión. Diga conmigo: decisión. Entonces tenemos que tener decisión cuando Jesús llama. Cuando sentimos el llamado de Dios, es levantarnos y salir. El problema es que cuando estamos muy estructurados o creemos sabernos mucho, es cuando empezamos a poner los peros. No, lo que pasa que esto, no lo que pasa que lo otro, no lo que pasa, y empiezan las excusas antes de seguir a Jesús. Pero como Mateo no conocía nada de eso, dice que Mateo lo vio y se levantó y le siguió. Obviamente que ya estaba en el corazón de Dios, así como todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros, dice la Biblia, que fuimos llamados desde antes. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y en algún momento de nuestra vida Jesús iba a cruzar nuestro camino y nos iba a llamar para que podamos ser parte del reino de Dios. Y qué lindo poder responder a ese llamado. Qué lindo poder saber que hemos respondido y que estamos ahí. Ahora fíjense lo que dice: más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos. Claro, estaban los amigos de él. Mateo no tenía amigos espirituales, religiosos. Si Mateo era un cobrador de impuestos, para los cobradores de impuestos, para los religiosos del momento, ellos eran escoria. Ellos eran personas que eran del montón ahí, estaban digamos aislados de todo su grupo. Entonces dice que Mateo llevó y invitó a Jesús, a sus discípulos, y invitó también a sus amigos. ¿Sus amigos quién eran? Cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, dice esta versión. Mire cómo dice. Dice: y aconteció que estando, dice, sentado en la mesa, dice, de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, eran los amigos de Mateo.
Dice que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces se hizo una cena donde había cobradores de impuestos, donde había publicanos, donde había pecadores, dice la Escritura. Y ahí se hizo la cena, en ese preámbulo se hizo la cena. Y estaban ahí todos ellos. Y este pasaje dice: pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con gente con esta escoria, con semejante escoria? Dice, mire, en esta versión dice: cuando vieron esto los fariseos, ¿quién es? Nadie preguntó nada, pero los fariseos sí. Los fariseos eran gente que conocía la letra, que eran gente de letra, pero que no tenían una relación con Dios. Entonces, que vivían de apariencias, pero no eran gente genuina, no era gente que realmente estaba transformada, vivían de apariencias. Entonces dice que cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, fueron a los discípulos a ponerle la queja: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Una de las cosas que a Dios o a Jesús no le gusta es cuando, porque no comprendemos la obra de Dios, empezamos a hacer preguntas que juzgan el mover de Dios. Una de las cosas que a Jesús no le agrada es que cuando no conocemos el mover de Dios, empezamos a hacer preguntas que no agradan o que juzgan cómo Dios está haciendo las cosas. Entonces tenemos que aprender a que hemos sido invitados a una bendición. Todos nosotros éramos pecadores, todos nosotros estábamos perdidos. Ninguno de nosotros puede decir que era mejor que alguien más. Ninguno de nosotros se puede ver mejor que alguien más, porque todos estábamos en la misma condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Todos necesitamos de Jesús. El problema es que a veces cuando venimos a Jesús pasan los años y nos olvidamos de dónde salimos. Y ya nuestra compasión por el perdido ya cambia. Ya miramos al que está en problemas, lo miramos de una forma despectiva, de una forma mala. Debemos guardar la sencillez y saber que Dios, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Nunca podemos perder ese enfoque. No importa cuánto crezcamos, ni cuánto Dios permita que hagamos, o cuánto Dios nos permita o nos confíe a ministrar. Siempre tenemos que tener la mirada en eso, porque ahí está la mirada de Jesús. En el que sufre, en el que está abatido, en el que tiene crisis, en el que está en vicio. Ahí está mirada de Jesús, más que en todo el resto. Entonces necesitamos tener el enfoque correcto, porque estas personas perdieron el enfoque. Entonces vieron a esta gente como gente de pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, dice, preguntaron así. Cuando Jesús, dice, los oyó, les dijo: la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. Entonces, si ustedes se consideran listos, no necesitan más nada, pero ellos sí necesitan. Entonces, ¿por qué juzgan cómo lo hago en vez de ponerse a hacerlo junto conmigo? Entonces, una de las cosas que a Jesús le fastidia es esta cosa: que perdamos la compasión como hijos de Dios. No podemos perder la compasión. No podemos olvidar de dónde hemos salido. Tenemos que tener presente siempre de dónde Dios nos rescató. No importa cuánto crezcamos o cuánto Dios nos confíe. ¿Cuántos dicen amén? Debemos seguir teniendo un corazón humilde, un corazón que ayuda, un corazón compasivo, un corazón que se mueve en compasión por el que está sufriendo. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión y no ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que creen, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Qué fuerte. En esta versión dice: id pues y aprended. Los mandó a aprender. Ellos decían: nosotros sabemos más que Mateo. ¿Por qué busco a Mateo? Si nosotros somos más sabios que Mateo, tenemos más sabiduría que Mateo. La bronca de ellos era que él había ido a buscar un cobrador de impuestos. La rabia de ellos era que Jesús no los llamó a ellos, sino que fue y buscó un cobrador de impuestos. Porque ¿sabe qué? Dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces quiero decirte algo, así es Jesús, así es Dios. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y más en estos tiempos donde vamos a entrar. En estos tiempos donde vamos a entrar, Dios está mirando el corazón de cada uno de sus hijos. Entonces le dijo: id pues y aprendad lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Quiero compasión, quiero misericordia. Está muy bueno los templos, está muy bueno las vestiduras sacerdotales, está muy bueno los mensajes por ahí que ustedes mencionan al pueblo. Pero ¿qué pasa con ustedes que no lo hacen? Estas eran más o menos las palabras que Jesús le estaba diciendo. En otra versión le dijo: ustedes ponen grandes cargas sobre la gente que ni siquiera están listos para llevar, o quieren llevar ni siquiera con un solo dedo. Pero le ponen la carga a la gente, que la gente sea así, que la gente sea allá, que la gente haga esto, que la gente haga aquello, pero ustedes no hacen nada. Les hablaba Jesús a los fariseos y a los escribas. Entonces dice, luego añadió, dice: ahora vayan y aprendan lo que significa la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, dice, y que no ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos. ¿Sabe que hay mucha gente que se cree justa? ¿Sabe lo más triste de esto? Que todavía dentro de la iglesia hay gente que se cree justa más que otros, que se cree que tienen más derechos que otros. Qué triste saber que todavía a esta altura de los años todavía hay gente que se ve de esa forma. Se creen justos. Y Jesús dice: no he venido a buscar a los que dicen o se creen que son justos, sino a los que saben que son pecadores. Wow. El que sabe que es pecador o que fue pecador tiene presente eso. Y sabe que no es solamente que fue pecador, que si la vida de Jesús se aparta de él, se vuelve un pecador de vuelta. El que sabe esta condición le pide al Espíritu Santo que nunca se aparte de él, porque sabe que si el Espíritu Santo se aparta, vuelve a ser el mismo o 7 veces peores, como dice la Escritura. El que está consciente de esto le dice: Espíritu Santo, por favor, no te vayas de mi vida, porque si te vas estoy frito. Mi carne me tironea continuamente a hacer lo incorrecto, y lo único que me está dando fortaleza es tu Espíritu Santo. La vida del Espíritu en mí hace que yo crucifique la carne, y en vez de tomar las decisiones que he querido tomar en la carne, las tome en el Espíritu. Recibo el poder de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es la iglesia que Cristo viene a buscar. La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia que tiene consciente este principio. Una iglesia que no confía en sus propias fuerzas, que no se deja llevar por sus cualidades o por su talento para llevar un mensaje o para lo que sea, sino que tiene una vida dependiente del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: vida dependiente del Espíritu Santo. El que tiene una vida dependiente del Espíritu Santo, como les dije yo, no permite que nada ataque contra esa vida, porque sabe que si la vida del Espíritu Santo se apaga en él, todo lo demás se apaga. Todo lo que yo tengo, todo lo que somos, es por la vida del Espíritu Santo. Es Él. Todos los logros que podemos hacer, todas las conquistas que tenemos, es por Él. Y si Él no estuviera, nada de lo que está pasando sucedería. Pueden venir 100 millones de cosas, pueden levantarse muchas tormentas, pueden haber muchas crisis, pero si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros, porque Él es el que te sostiene, Él es el que te fortalece, el que te da la sabiduría, el que te anima, el que pone nuevas fuerzas. Pero viene todo de parte de Él a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos cuidar la vida del Espíritu Santo. Para cuidar la vida del Espíritu Santo, una de las cosas que debemos hacer es no hacer juicios. No hacer juicios de alguien más, ni dejarnos relacionar en los lugares donde hacen juicio contra el reino de Dios. La Biblia dice: bienaventurados los que no se han sentado en sillas de escarnecedores. ¿Qué quiere decir eso?
Que yo puedo estar en una reunión hasta como Jesús estuvo. Dice que Jesús estaba con publicanos y pecadores. Y uno dice, ¿cómo un cristiano puede estar en medio de? Con más razón uno tiene que estar ahí. Pero tiene que estar ahí para hacer luz, no para enredarse en las cosas de las tinieblas. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces uno puede estar ahí para hacer luz. Ahora, es más condenable, mirándolo de la parte de Dios, sentarse en sillas de encarnecedores que sentarse en sillas de pecadores. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Que el pecador peca sin saber. El encarnecedor critica lo que dice saber. El pecador puede hacer un juicio de algo que ni sabe. El pecador de repente puede decirte, ah, no, sí, porque lo que pasa es que la iglesia... Pero es un pecador, no sabe. Pero el que supo, que caminó y tira contra la iglesia, es un encarnecedor. Ese es peligroso. Entonces Dios dice, prefiero que te sientes con pecadores para tú transformarlos a ellos, no que ellos sean transformados. Que te sientes con encarnecedores y te dejes llenar los oídos de porquería. Una de las cosas que a Dios le fastidia o que a Dios no le agrada es sentarse en sillas de encarnecedores. Por eso dice, bienaventurado el que no se siente en silla de encarnecedores. 3 veces feliz el que no lo haga. Entonces, qué tremendo, ¿no? Por otro lado, Jesús ahí sentado con pecadores. Y Jesús estaba sentado con ellos por compasión, porque quería ganar su corazón. Porque aunque todo el resto estaba hablando hasta del mismo Jesús, Jesús quería llegar a ellos. Jesús había encontrado en Mateo un potencial que obviamente los religiosos no lo veían, porque los religiosos decían, nosotros somos mejor que eso. La Biblia dice que el orgulloso Dios le humilla y el humilde Dios lo exalta. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, que si queremos ser exaltados, debemos guardar una actitud de humildad delante del Señor y delante de las personas. Porque hay gente que es humilde delante del Señor, pero soberbio delante de las personas. Y acá no se trata de ser humilde con el Señor, se trata de ser humilde con las personas. Dale un aplauso a Jesús. Acá es donde muchos fallan. Hay gente que es sujeta al Señor, pero no son sujetas a las personas. A mí que nadie me diga nada, yo directamente con el Señor. El problema es que Dios no estableció el reino así. Dios estableció autoridades. Le guste a quien le guste. Y las autoridades que Dios establece no las establece por teología. Esto es lo más loco. Porque Mateo no era un teólogo, era un cobrador de impuestos. Pero se ve que tenía un corazón conforme al corazón de Jesús, porque dice que ni bien lo vio, lo llamó. Que nadie te diga lo contrario. Hay religiosos que te van a decir que tú no puedes estar haciendo lo que estás haciendo, porque no tienes, porque te falta, porque esto, porque aquello. Dile, mira, yo no sé qué me falta, pero si Dios me llamó a hacerlo, yo lo voy a hacer, porque no soy yo, sino es Él conmigo. Dios en mí. ¡Ay! Gloria al Padre. ¡Aleluya! ¿Cuántos están entendiendo? De esto se trata. De esto se trata. En esta semana hemos tenido ahí unas temitas. Gente que decía, ¿cómo puede ser que el pastor les envía a echar fuera demonios y que esto, que aquello? No, no puede ser así, no está así. Le digo, ¿quién te lo dijo? ¿Un religioso? Sí. El religioso siempre te va a decir eso.
El religioso siempre va a ir en contra de lo que Dios quiere hacer, porque el religioso confía en sus propias fuerzas. El espiritual confía en Jesucristo. El que camina en el Espíritu depende del Espíritu Santo. El religioso depende de sus propias características. Por eso tiene una lucha contra el Espíritu. Y las cosas del Espíritu no se relacionan con las cosas de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estas cosas son las que tenemos que aprender en este tiempo. Porque no todo aquel que diga Señor, Señor tendrá autoridad. Porque para tener autoridad, primero, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces no se trata de resistir al diablo sin primero no someterme. Primero me someto a Dios y después me levanto con autoridad para resistir al diablo, para que el diablo huya. ¿Está conmigo? Ahora, vuelvo al punto que dije recién. Someterme a Dios también requiere de someterme a las autoridades que Dios estableció. Entonces, si yo tengo un pastor, si yo tengo un líder, si yo tengo un hermano que está un poquito más crecido que yo y está siendo mi mentor, yo también me sujeto a esa persona. Porque quedándome sujeto a esa persona, estoy sujetándome a Dios. ¿Está conmigo? Entonces ahí sí tengo fuerza para resistir al maligno, para resistir al diablo. Y el diablo tiene que... Ahí es. Entonces vemos que los religiosos pierden la fuerza o pierden el poder porque confían en sus propios conceptos. Acá vemos como ellos decían y criticaban lo que Jesús escogió. Entonces, mientras Jesús escogió a Mateo y que decidió ir a cenar a su casa, ellos, en vez de tratar, no sé, de hacer un banquete, invitar a Jesús o a lo que sea, se empezaron a criticar de afuera y querer, en parte, contaminar el corazón de sus discípulos. Porque decía, ¿qué hace su maestro? Fíjense de quién le vinieron a hablar. Porque cuando está el espíritu religioso, hace una cosa. Número uno, el espíritu religioso no se quiere sujetar a las cosas del espíritu, pero tampoco quiere que otros se sujeten. El espíritu religioso no se quiere sujetar a las cosas del espíritu, pero también no quieren que otros sí se sujeten. Entonces dice que fueron a sus discípulos. Fíjense a quién buscaron. Fueron a los discípulos de Jesús y le dijeron, ¿por qué su maestro? Querían poner una mala imagen de su maestro en el corazón de sus discípulos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el espíritu de religión es que va con todas las cosas del espíritu. Entonces querían poner una mala imagen de su líder en el corazón de los discípulos, porque si sus discípulos cambiaban su mirada de Jesús, se perdían lo que estaba bajando de Jesús en ellos. Jesús dice, y llamó a sus discípulos y le dio autoridad para que echasen fuera demonios y sanaran a los enfermos. Si ellos tomaban de lo que los fariseos le decían, se perdían la autoridad de Jesús, se perdían lo que Jesús le estaba dando. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Decirle al de al lado, cuidado cuando te vengan a hablar de tu autoridad. Entonces, porque cuando vienen a esto, vienen a desarmarte. Lo que vienen a hacer es a desarmarte, a quitarte las armas espirituales. Porque la Biblia dice que el que está bajo autoridad inevitablemente tiene autoridad. Entonces no se trata de la perfección. Acá es de donde tenemos que tener cuidado, porque hay gente que, no, porque uno tiene que ser 100% perfecto. No, uno tiene que ser obediente. La perfección la trae el Señor. Un aplauso a Jesús. Mateo fue obediente. Entonces, hay algo que tenemos que entender. Hay algo que tenemos que entender. Dice que Jesús pasó y lo vio y lo llamó, y Mateo respondió. Dios no anda buscando perfección, Dios anda buscando obediencia.
Dios no anda buscando perfección, Dios anda buscando obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces necesitamos caminar en eso. ¿Cuántos quieren terminar este año glorioso y empezar un año con toda la fuerza? Bueno, estás en una casa de bendición. Dios ha puesto una casa de bendición. Está todo dado para que se desaten cosas poderosas. No te distraigas. Dile al lado, no te distraigas. No te distraigas. Y dile al lado, no permitas que te distraigan. Porque a veces no se trata solamente de distraerse. Va a haber gente que te va a querer distraer. Estos estaban ahí, estaban en la mesa. Los discípulos estaban con Jesús. Imagínense todos reunidos con Jesús, escuchando las experiencias que Jesús estaba hablando con los escribas, con estos cobradores de impuestos. Y de repente dice que vinieron los otros y le hablaron a sus discípulos. Me imagino que alguno de los discípulos estaba por ahí. No a todos porque estaban en la mesa, pero el que estaba medio distraído: che, tenés un minuto, vení, un minuto. Me imagino que lo sacó de la cena y le dijo: che, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué tu maestro come con pecadores? Vos me sacaste de la mesa para decirme semejante. Yo, si fuera el discípulo, le diría: vos me sacaste de la mesa de mi maestro para decirme semejante. Andá y preguntale a él. Pero el enemigo busca la forma de distraernos cuando ve que hay algo de gloria que se está desatando sobre nosotros. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Escuche esto. Más adelante vemos una historia que acontece más adelante, versículo 18. Bueno, en el versículo siguiente empieza a hablar del vino viejo, el vino nuevo, el odre viejo, el odre nuevo. Y empieza a hablar un poco de cómo es el contexto entre recibir lo nuevo de Dios y cuando están las cosas viejas ahí que no han sido renovadas en el Espíritu Santo. Pero quiero llevarte acá más adelante y quiero mostrarte lo que sí le agrada a Jesús. Esto sí le agrada a Jesús. Lo otro no le agradó. No le agradó que los fariseos se habrían puesto ahí, los reprendió y les mandó a que vayan a aprender. Ustedes que dicen saber tanto, vayan y aprendan lo que significa esta palabra. Y dejen de hacer lo que están haciendo. Ahora, en este caso, fíjese lo que hizo. Versículo 18 del capítulo 9. Mientras Jesús decía estas cosas, el líder de la sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Por allá le estaban criticando los fariseos, metiéndole crítica a Jesús. Pero por acá había un líder de sinagoga puesto a los pies de Jesús. Diga conmigo, puesto a los pies de Jesús. Entonces, ¿por qué vino a los pies de Jesús? Porque le había pasado algo. Dice: mi hija acaba de morir, le dijo. Mi hija acaba de morir. Entonces, tenía un problema. Sabía que por más que era líder de la sinagoga, no había autoridad en él para traerle vida a su hija. Entonces necesitó de Jesús. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Era principal de una sinagoga, era un hombre en autoridad, y se postró delante de él. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fíjese lo que creía. Ven y pon la mano sobre ella y ella va a vivir. Entonces estaba creyendo, estaba poniendo fe. Diga conmigo, poniendo fe. Entonces estaba poniendo fe. Los otros no tenían fe, y tras de no tener fe criticaban y querían estorbar a los que sí querían entrar. Pero dice que vino y se postró de rodillas delante de él. Y dice: mi hija acaba de morir. Le dijo: pero si tú trajeras, si tú la puedes traer nuevamente a la vida, solo ven y pon tu mano sobre ella. Wow. Sabía que, aunque no lo conocía bien a Jesús, sabía o había escuchado de que realmente era un hombre que caminaba bajo autoridad y que tenía el poder de darle vida a lo que se había muerto. Entonces se vino y se postró. Diga conmigo, se postró. Cuando se postró, mostró la condición de su corazón. Entonces dice: entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron a él. Cuando uno va con una actitud correcta al corazón de Jesús, mueve la mano de Dios y mueve a Jesús mismo. En otras palabras, la fe mueve a Jesús. La fe mueve a Jesús.
Hay gente que hace oraciones muertas, que no son oraciones de fe, son oraciones de incredulidad. Pero cuando uno hace una oración de fe, la fe mueve a Jesús. Jesús mismo dijo: pedid lo que queráis en mi nombre al Padre y os lo haré, para que mi Padre sea glorificado en vosotros. ¿Está conmigo? Entonces, cada vez que pedimos algo con fe, diga conmigo: Jesús lo va a hacer. Jesús se va a mover. Entonces, en esto dice que le dijo así y se levantaron y fueron con él. Justo en este momento dice: una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás y tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. ¿Por qué fue sana? ¿Por qué? Pensó. La fe, pensar lo correcto. Debemos, como hijo de Dios, poner en mente las cosas del Espíritu Santo. Cuando el enemigo te venga a decir que tu familia no va más, cuando el enemigo te venga a decir que el negocio se cayó, cuando el enemigo te quiera hablar de tu ministerio, dile: yo creo lo que Jesús dijo, y lo que Jesús dijo es lo que se va a hacer o lo que va a pasar con mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? No te dejes amedrentar, dale un aplauso al Señor. Así se haya muerto algo. Pastor, se murió la relación, se murió el negocio. Así se haya muerto algo. Si vienes a Jesús con fe, Jesús tiene el poder de darle vida a lo que está con muerte. Dios resucita las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Justo en ese momento dice: la mujer venía y le toca. Entonces, versículo 21 dice: porque pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud. Esta es otra cosa que tenemos que aprender a cambiar. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y la música del funeral. No sé qué se refiere con la música del funeral. Se ve que había alguna música especial para cuando alguien se moría. Ese famoso, ¿cómo es? El de los dibujitos que te ponen ¿cómo es este? El violín. Había esta música de funeral. Entonces, cuando Jesús llegó a la casa de negocios, vio una ruidosa multitud y escuchaba la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se reía de él. La gente se reía de él porque no sabía el poder que había en él. Ay, se te van a reír. Cuando vayas a contar las cosas que están pasando, se te van a reír. Pero no te pongas triste porque se rían. No te pongas triste, no te amargues, ni dejes la unción que Dios te está confiando porque alguien se rió. Más vale, muéstrale a Jesús y dile: así como lo hizo allá, lo va a hacer acá. Y si Dios hace un milagro en la iglesia, también lo puede hacer acá en la calle. Y desatar un milagro en el nombre. Cree por el milagro. Cuando ores por el milagro y la gente reciba, no se van a reír más. Créeme que se le va la sonrisa y se pone en serio y dicen: yo quiero ese Jesús que vos estás hablando. Yo quiero recibir esa unción que vos estás ministrando. Yo quiero. Hay gente que se desanima, los mandás a dar un mensaje. Los mandamos a dar un mensaje, todo motivado, vienen, reciben fuego. Pastor, quiero fuego, le damos fuego, todo. Salen y cuando van y dicen: se me rieron. Y cuando uno se le rió, en vez de agarrar y decir: bueno, vamos a orar, ponen cara de triste así y se vuelven todo amargados porque se le rieron. A Jesús también se le rieron, porque la gente a veces no conoce lo que Jesús puede hacer. La gente no sabe lo que Jesús puede hacer en su matrimonio. Hay gente que le vas a hablar de Jesús que puede restaurar su matrimonio y se va a reír, porque va a decir: no, está todo perdido, ya está muerto esta relación. Pero tú sabes que Jesús es el que le da la vida a las cosas que están muertas. Jesús es el que puede resucitar aún lo que está muerto de varios días. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y les dijo: salgan de aquí.
porque la niña duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hizo salir a todos, ¿sabe cómo se llama esto? ¿Sabe cómo le llamamos a este pasaje? Cambiar la atmósfera. Hey, hay momentos donde no vas a poder desatar milagros si la atmósfera está mala. La atmósfera se tiene que preparar. La atmósfera tiene que empezar a prepararse. Hay momentos donde tenemos que estar atentos, porque Dios de un repente a otro puede hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que aprender a preparar la atmósfera. Dice: sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó a la mano de la niña, y ahí ella se puso de pie. Cuando salieron todos, cuando salieron los que no creían, cuando salieron los que estaban ya con el pesimismo encima, cuando salieron los que estaban como alimentando esa atmósfera pesada. Me ha pasado muchas veces cuando he ido normalmente a los hospitales y he tenido que orar por alguien y está toda la gente ahí, y están todos mal y ya como despidiendo a la persona, y no, porque el médico nos dijo que se muere y esto, aquel otro. Y me acuerdo que antes iba y me ponía a orar ahí, empezaba a cosas, y me daba cuenta que por ahí nos surgía afecto, y decía: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vine con fe, creí, me dijiste que ibas a hacer algo, creí, ¿y qué hice mal? Y un día Dios me muestra este pasaje y digo: ¿qué? Tendría que haber sacado a la gente de ahí. Y la próxima vez que fui a un hospital, me acuerdo, llegué, había una niña enferma, estaban ahí todos los padres, todos, y había cintita de todas cosas, había Gaucho Gil por todos lados, había un montón de cosas alrededor de la niña. Y entré ahí, pero entré en otra posición, ya sabiendo cómo se hacían las cosas. Entonces entré confiadamente y le dije: ¿cuánto hace que la niña está así? Tanto tiempo. ¿Qué dijeron los médicos? La desahuciaron. Bueno, ahora, si ni el Gaucho Gil, ni la cinta roja, ni crucifijo, ni nada de eso pudieron hacer algo, yo te voy a pedir algo. Yo voy a clamar al Dios del cielo, pero te voy a pedir que saques todo esto, porque la incredulidad a mi Dios no le gusta. Entonces, yo sé que no te puedo pedir a vos que tengas la misma fe que yo, pero sí te puedo pedir que remuevas por un momento la idolatría de la cama de tu hija, y vamos a orar por tu hija. Corrimos la idolatría, oramos por la hija, a las 2 horas se recuperó, a los 2 días estaba en la casa y nunca pasó más nada con ella. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. A veces no nos damos cuenta y peleamos con esas cosas. Así que estamos peleando para que se desate el milagro, pero también estamos en una atmósfera pesada, en una atmósfera que no está la correcta. Debemos preparar la atmósfera. Cuando venimos a la reunión, preparen la atmósfera. Cuando se prepara para recibir, prepare la atmósfera. Prepárese antes de la otra vuelta. Hablé, hay gente que se prepara. Dios me mostraba, Dios dice: yo hago cosas grandes, porque hay gente que se está preparando ya cuando se está saliendo de la casa. Gente que se está preparando, poniéndose la mejor ropa, esto, aquello, lo otro, porque viene a la casa del Señor. Otros dicen: bueno, voy a la casa del Señor. Pero otros empiezan como a querer arreglarse, a querer prepararse ya para algo. Y qué lindo poder hacer eso en el Señor. Qué lindo poder honrar la presencia del Señor. Qué lindo poder, cuando venimos a la casa del Señor, saber que este tiempo que separamos es para Él. Así que si tenemos algo que hacer o hablar o lo que sea, lo hablamos después del culto. Pero ahora venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí venimos a venerar y a darle gloria al que se la merece. ¿Cuántos dicen amén? Preparar la atmósfera. No tengas problema por preparar la atmósfera. No tengas problema por de repente. Yo me imagino, muchos se habrán enojado ese día. ¿Se imaginan? Llega Jesús, la niña muerta, el tío, la tía, todo ahí, y Jesús llegando así: sáquenlo. No, pero lo que pasa, sáquenlo, la niña no está muerta, duerme solamente. Tras que se fueron diciendo que estaba loco y se le reían, se fueron enojados, porque no me va a decir que no. Imagínense los tíos, ¿quién se cree este? Pero al rato traía a la niña que estaba muerta de la mano, la sacó y la mostró a todos, y vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el ministro está ministrando, cuando estás ministrando en célula,
No tengas miedo si tienes que cortar, si tienes que parar, si tienes que poner silencio, porque ahí estamos adorando al Rey de Reyes y en minutos más puede pasar un milagro sobrenatural. Alguien vino con un problema y se puede ir con esa resurrección. Pero tenemos que estar preparando atmósfera. ¿Está conmigo? Entonces, esto no es un juego. El reino de los cielos no es un juego. La iglesia no es un club social. Venimos a buscar al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y si le buscamos, dice, el que busca, halla. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la niña, y ella se puso de pie. La noticia de este milagro recorrió por toda la región. La noticia del milagro recorrió toda la región. ¿Se imaginan? Se fueron enojados, se rieron, pero después tuvieron que asumir que el que estaba entrando ahí venía con autoridad del cielo y que Dios respaldaba lo que ese hombre decía, porque no era un hombre más, era Jesús mismo, el Hijo de Dios, que estaba entrando ahí. Ahora, a veces decimos, bueno, Jesús mismo entrando ahí, pero Jesús dijo: os doy potestad. Toda potestad me ha sido dada, toda autoridad me ha sido dada. Os doy esa autoridad para que vayan y hagan. Entonces tenemos que aprender que estamos bajo una autoridad sobrenatural. Tenemos que aprender que en ese momento era Jesús, pero ahora Jesús dijo: mayores cosas que las que yo hice harán vosotros. Pero hay momentos donde vamos a tener que preparar atmósfera. Hay momentos donde vamos a tener que cerrar nuestros oídos a las cosas que no son correctas. Hay momentos donde vamos a tener que llamar la atención. Hay momentos donde vamos a tener que hacer cosas que quizás generen incomodidad, pero estamos preparando el camino para que la bendición descienda. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces, iglesia, estos tiempos que vamos a vivir son cruciales. Dios nos busca. Dios busca, no dije, no, Dios no busca perfección, sino que Él busca obediencia. Dios busca transparencia, no perfección. Él perfecciona lo que busca. Él busca sinceridad más que apariencia. Él quiere, más vale que le digas: mira, Señor, no puedo con tal cosa, o se me está haciendo difícil tal otra, más que aparentar y no, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada. Porque cuando digas eso, Jesús va a dar la espalda y se va a ir a donde está la necesidad. Porque a donde está la necesidad está Jesús. Pero cuando alguien dice: ya no necesito, Jesús da la vuelta a la espalda y dice: yo no vengo por los que dicen que ya están, vengo por los que dicen que necesitan. Yo quiero ver el rostro de Jesús cara a cara todos los días mientras esté en la tierra. Yo no sé usted, pero yo quiero ver el rostro de Jesús toda mañana. Levantarme a la mañana, a la tarde, a la noche y ver el rostro de Jesús cara a cara. Y para eso yo le digo todos los días: Señor, te necesito, y te necesito más que ayer. Si ayer te necesité, hoy te necesito más todavía. Si hoy crecí, si hoy la cosa creció, te necesito más todavía. Porque allá quizás no tenía nada, pero ahora tengo. Pero para tener y mantener lo que tengo, te necesito a ti. Porque no es mi capacidad lo que me trajo hasta aquí, es tu gracia, es tu favor, tu misericordia, lo que me trajo, lo que me empuja, lo que me sostiene, lo que me levanta. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Está conmigo, sí o no? Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Quiero hacer una oración especial. Aleluya. Quizás muchas veces te sentiste frustrado porque pediste algo a Dios y Dios no contestó. Y quizás no sabías estos detalles. Yo no lo sabía. Yo iba y oraba en los lugares, ya les digo, de necesidad, y dejaba que todo estuviera como estaba. Y entraba y decía: bueno, listo, si la Biblia dice que somos luz en medio de la tiniebla, vamos a ser luz en medio de la tiniebla. Y quería romper las tinieblas con lo que yo creía llevar de luz. Hasta que un día Dios me dijo: ¿y vos quién te creía que era? No, Señor, qué sé yo, vos me dijiste que fuera y yo fui. No sé, no me perfeccioné mucho, me dijiste que fuera y creí, fui. Y me llevó a este pasaje y me dijo: hijo, te voy a mostrar un detalle, vení. Y me llevó a este pasaje y me llevó a donde Jesús sacó a todos del lugar y después hizo el milagro. Y me dijo: va a haber momentos donde vas a tener que hacer ajustes antes que se suelte algo. Va a haber momentos donde vas a tener que preparar la atmósfera para que se desate algo poderoso. Así que si lo habías intentado, si te habías sentido que Dios no te escucha,
Mentira del diablo. Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Lo que pasa es que hay veces que tenemos que aprender algunas cosas que están ahí en la misma escritura. Amén. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y di conmigo: Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ministra mi corazón. Señor Jesús, te pido que me ayudes a creer cada día más en lo que tú puedes hacer en mí y a través de mí. Señor Jesús, renuncio a toda limitación, a toda incredulidad, a toda distracción, en el nombre de Jesucristo. Y ahora mismo declaro que a partir de hoy empiezo a vivir una vida enfocado en tu presencia. Espíritu Santo, llena y sharabaraba. Se siente